Hola alumnos, ¿cómo estamos? Espero que estén todos muy bien. Ahora sí vamos a comenzar entonces con la primera clase de este curso, que es el curso de marzo. Hoy día es 8 de marzo. Y nuestra primera clase, como suele ser tradicional, corresponde al análisis del título preliminar. Vamos a conversar entonces del título preliminar del Código Civil y en función de eso también usaremos esto como excusa, en el buen sentido, para ir tratando también algunos otros temas. Muchos recordarán al título preliminar y saben que dentro de este título aparecen una serie de contenidos bien variados, se podría decir. Hay cosas que tienen que ver con familia, con obligaciones, en fin. Entonces, el título preliminar, como les digo, es un buen punto de partida para ir tocando estos temas variados que son también importantes para el examen de grado. ¿Tienen el PowerPoint ya a mano por ahí? Y vamos a comenzar entonces. Voy a grabar la clase para dejar el registro, para que así después ustedes puedan, si no logran ver la clase en tiempo real, la puedan ver ahí en otra oportunidad. Ya. Vamos entonces. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, ya en el mismo chat vamos conversando. Bien, vamos entonces. Recordemos que todo esto parte por la necesidad de que ustedes conozcan y manejen la estructura del Código Civil en general, lo que los profesores llamamos también la geografía del Código Civil. Y haciendo un recuerdo básico, tenemos que el Código Civil, no voy a hablar de historia ya porque no viene al caso, por lo menos para el curso, ni para el examen de grado, no viene al caso tocar temas netamente históricos de la época social o el contenido social del código ni nada parecido. Pero sí recordemos que el código parte con un mensaje, lo que es indicativo al tener un mensaje que la iniciativa para dictar el Código Civil fue del presidente de la República. No olvidemos que cuando las leyes tienen su iniciativa en el Congreso, comienzan con una moción. Si comienzan con mensaje es porque la iniciativa la ha tenido el presidente. El mensaje no contiene artículos, sino que solamente se trata de, entre otras cosas, explicar por qué era necesario que Chile tuviese un código civil, cuál era la situación histórica, política, social de la época, que hacía necesario que Chile ya no se siguiese rigiendo por las leyes que venían desde España, habida cuenta sobre todo que Chile ya era un país independiente políticamente y necesitaba por lo tanto tener también una independencia legislativa. Y esa independencia legislativa la lograba justamente teniendo legislación propia. Y ahí aparece el Código Civil. El mensaje, sin embargo, insisto, no tiene artículos, solamente relata este contexto histórico, aportando también algunos de los principios inspiradores que en las clases de mañana justamente, tendremos oportunidad de ver. Si bien es cierto, no están todos los principios inspiradores en el mensaje, algunos de ellos sí aparecen. También el mensaje explica el por qué el código toma ciertas decisiones que hoy nos pueden parecer bastante llamativas, pero que en el contexto histórico no lo eran tanto. Por ejemplo, en el mensaje se explica por qué razón Andrés Bello habría dividido a los hijos en estas categorías que hoy día encontramos tan discriminatorias como pueden ser en esa época los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Todo explicado en el mensaje por qué era así. Y uno logra apreciar además en el mensaje por qué Andrés Bello tenía esta suerte de predilección respecto de los hijos que eran legítimos por sobre aquellos hijos que no lo eran.
O sea, el mensaje nos va a aportar algo de conocimiento para comprender luego las instituciones del Código Civil. Pero normativa propiamente tal dentro del mensaje no encontramos. El mensaje solamente tiene parte de lo que acabamos de señalar. Luego del mensaje, el Código Civil tiene un título preliminar, que es justamente lo que vamos a conversar ahora, el título preliminar y su normativa. Bastante breve, pero muy, muy importante, según veremos en un momento más. Además del título preliminar, el Código tiene luego 4 libros, que no son objeto de la clase del día de hoy, pero que los vamos a nombrar de todas maneras. El libro primero de las personas, el libro segundo de los bienes, de su dominio, su posesión, uso y goce. Libro tercero de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y el libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos. Termina el Código Civil con un título final, así como comienza con un título preliminar, termina con un título final, y ese título final tiene un solo artículo que ni siquiera tiene número, sino que se llama artículo final, y en este artículo final el Código señala cuándo entrará en vigencia el Código, y además se apura en decir que una vez que el Código entre en vigencia, todas las leyes que estaban vigentes a esta época y que tratan las mismas materias que trata el Código Civil, quedarán entonces derogadas. O sea, el Código entra en vigencia derogando a toda la legislación anterior que tratase los mismos temas que el Código Civil desarrolla. Esto apretadamente como una estructura general del Código Civil. Nuestro tema del día de hoy es analizar con más detalle el título preliminar, y es justamente lo que vamos a pasar a hacer ahora. Pero antes de ello, antes de entrar al título preliminar propiamente tal, le pregunto si respecto a lo que estamos conversando hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ustedes me dicen. La van escribiendo por ahí en el chat. Usen para esto el chat del WhatsApp. No se compliquen con esto. Ahí con eso iremos avanzando. Bien. Vamos entonces derechamente al título preliminar. Vamos bien. Primero que todo veamos qué importancia tiene el título preliminar. O sea, ¿qué podemos encontrar dentro del título preliminar? Y para sintetizar, para que sea esto más abordable, vamos a destacar que el título preliminar tiene 3 grandes virtudes. Trata la teoría de la ley, y en esto hay que ser bien claro. Trata lo poco que hay sobre teoría de la ley en el Código. Convengamos que la temática vinculada con la teoría de la ley es más cercana al derecho público que al derecho privado. Por lo tanto, no se ve la necesidad de que un código como el Código Civil tenga que tratar a la teoría de la ley. Pero hay algunos artículos que ustedes deben recordar que tienen que ver con la teoría de la ley y que se encuentran en el título preliminar. Sin ir más lejos, el propio artículo primero del Código Civil comienza con la definición de ley. Ya tendremos tiempo de ir conversando de eso. En segundo lugar, el Código Civil en el título preliminar contiene normas básicas sobre el derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Me refiero particularmente a los artículos que van, podríamos decir, desde el artículo 14 en parte, pero más fuertemente marcados por los artículos, desde el 15 al 18. Artículos 15 al artículo 18, que muchos recordarán, son artículos que se vuelven a estudiar luego precisamente cuando se tiene el ramo de Derecho Internacional Privado. El 15 que señala someramente a las leyes patrias, permanecerán sujetos los chilenos, etcétera, etcétera.
el 16 que dice los bienes situados en Chile se rigen, bla, 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 y así el 17 y el 18 toman también ideas similares. Y en tercer lugar, el título preliminar tiene conceptos de uso general. Tal vez esta sea la parte más fuerte del título preliminar, puesto que define instituciones y establece ciertas reglas que tendrán aplicación luego dentro de todo el Código Civil. Y no solo dentro del Código Civil, sino que también dentro del ordenamiento jurídico en general. Estas son entonces las tres grandes virtudes que tiene el título preliminar. Sigamos avanzando. Como les dije antes, yo de todo lo que escribo en la pizarra, algunas cosas ya están en el PowerPoint de todas maneras, pero todo lo que escribo en la pizarra yo luego saco la foto, como lo estoy haciendo ahora, y se las hago llegar al mismo grupo de WhatsApp para que ustedes no tengan que estar desgastándose mirando la pizarra y tratando de descifrar qué es lo que habré escrito. Vamos a partir ahora entonces haciendo algunos alcances relativos al título preliminar. Nos vamos a ir metiendo en materias puntuales. Vamos a tocar una diversidad de materias, así que aquí hay que andarse como saltando de una materia a otra, pero la idea es tocar o hacerlo bastante variado y desde luego no vamos a analizarlo completo artículo por artículo, pues no viene al caso, pero lo que me interesa es que ustedes se den cuenta los contenidos que el título preliminar trata y que salgamos de la clase de hoy recordando algunos contenidos importantes del derecho civil que uno suele tener bastante olvidado. Y creo que un buen punto de partida, y en esto sigo el orden del PowerPoint para que ustedes no se pierdan, es recordar que hubo una modificación hace algunos años al artículo 6 del título preliminar. Que la vamos a recordar. Probablemente esta modificación es de la época en que muchos de ustedes ya habían egresado, por lo tanto no la vieron en la universidad. No es una modificación tan importante tampoco, pero como a muchos profesores les gusta ver si el alumno ha actualizado sus conocimientos, vale la pena ver entonces esta modificación. El artículo 6 dice, la ley no obliga, sino una vez promulgada, en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. O sea, el artículo 6 es el que establece desde qué momento la ley tiene fuerza obligatoria. Y dice, y ha dicho siempre, porque en esto el artículo no fue cambiado, que para que la ley rija, para que entre en vigencia, tiene que estar promulgada y además tiene que estar publicada. Y luego agrega, y yo se los coloqué en rojo ahí en el PowerPoint, esto fue lo que se modificó, esto se agregó, dice, el decreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en una moción deberá contener, a continuación del nombre de aquella, el de los diputados o senadores autores de la referida iniciativa. Es decir, así como en el caso de una ley que se origina en el presidente de la República y que comienza con un mensaje, se sabe quién era presidente porque dicho presidente firma el mensaje. Por ejemplo, en el caso del Código Civil, el presidente que firma el mensaje es don Manuel Montt. En el caso entonces de las leyes que se inician con moción, dichas leyes deberán ahora señalar en la moción y va a ser parte integral de la ley quiénes fueron los diputados o senadores que promovieron esa moción parlamentaria que sirvió como iniciativa para esa ley. Que sea o no sea importante, eso es otra historia. Algunos profesores como Hernán Corral señalan que esto sirve solamente para inflar el ego de los parlamentarios y que no persigue ningún fin práctico legislativo. Puede que tenga razón, como les digo, no viene al caso de analizar eso con más detalle. Esta fue la modificación realizada entonces al artículo 6 del título preliminar. Continuemos. En la diapositiva siguiente, en la lámina siguiente, ven ustedes que aparece como título Ley, Costumbre y Jurisprudencia. Fíjense que esto tiene la particularidad de que si nos remontamos al estudio de introducción al derecho o algún ramo parecido que ustedes hayan tenido en la universidad,
Recordarán que tanto la ley como la costumbre y la jurisprudencia son tres de las más importantes fuentes del derecho. Están las fuentes formales y las fuentes informales del derecho. No me voy a meter en eso en el detalle, no es para el ramo. Pero dentro de las fuentes del derecho, las fuentes más importantes, no las únicas, son la ley, que obviamente es la principal fuente del derecho, la costumbre, que también es muy importante, y la jurisprudencia. Hay otras fuentes también, como por ejemplo la doctrina. Hago la salvedad de esto porque si ustedes miran el Código Civil, se van a dar cuenta que el Código en los 3 primeros artículos se refiere a las fuentes del derecho. El artículo primero se refiere a la ley definiéndola. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso. La ley es, ¿se acuerdan la definición? Declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Eso es el artículo primero. El artículo segundo se refiere a la costumbre. No la define, pero señala que al menos en el derecho civil la costumbre solo producirá efectos cuando la ley se remita a ella. O sea, aparece la costumbre teniendo presencia en el derecho civil. Y en el artículo tercero, el código se refiere al efecto o al valor que tienen las sentencias, indicando que las sentencias tienen valor solamente respecto de las partes que se encontraban en juicio, lo que conocemos como el efecto relativo de las sentencias. O sea, los 3 primeros artículos del código se refieren a las 3 principales fuentes del derecho. Justamente el día de mañana haremos una clase donde veremos un paralelo entre la ley y la costumbre. Eso lo haremos el día de mañana. Eso respecto entonces a esta lámina, tomando en cuenta que estos temas también se encuentran en el título preliminar. Así también, dentro del título preliminar, y les prevengo que no estamos siguiendo ningún orden en particular, dentro del título preliminar también aparece la vigencia de la ley. El título preliminar marca cuáles son los extremos dentro de los cuales va a regir la ley. Y así entonces, como regla general, tenemos que la ley va a producir efectos desde que es promulgada y publicada. La promulgación se refiere al decreto supremo promulgatorio. Hablamos de decreto supremo porque es un decreto que emana del presidente de la República. Y la publicación se refiere a ese acto efectuado en el diario oficial, dando a conocer a la población la existencia y el texto íntegro de la ley. Y el otro extremo, por regla general, es que la ley va a producir efectos hasta su derogación. Y sobre la derogación tenemos artículos del título preliminar, que son los artículos 52 y 53. Así como la promulgación y la publicación aparecen en los artículos 6 y 7, en los artículos 52 y 53 está la derogación. Convengamos que todo esto hay que mirarlo siempre entendiendo que es regla general. Hay a todo esto excepciones. Vacancia legal, por ejemplo, ultraactividad de la ley, etc. Pero este es el cuadro que marca la regla general en lo que se refiere a la vigencia de la ley. La ley rige desde que está promulgada y publicada y rige hasta su derogación. Bien. Continuamos. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿De lo que estamos hablando? Ustedes me dicen. Mientras tanto, mientras ustedes escriben o ven si tienen alguna duda, podrían no tenerla. Estos temas son temas en general bastante abordables, no son para enredarse tanto, pero cualquier cosa que quieran preguntar, pregúntenla ya. No se queden con las dudas porque después las dudas van creciendo. Y como saben, si justo no les preguntan en el examen aquello sobre lo cual tuvieron la oportunidad de aclarar la duda en clases y no lo hicieron.
Continuamos con otra lámina, siempre dentro de lo que es la teoría de la ley, podemos decir, que se refiere a algunos artículos que recogen la fuerza obligatoria de la ley. Sabemos que la ley es la principal fuente del derecho en el ordenamiento jurídico chileno. La ley tiene fuerza obligatoria y hay dentro del título preliminar artículos que se refieren a este tema directa e indirectamente. Y yo he colocado ahí justamente algunos de ellos dentro del PAU. Tenemos, por ejemplo, número 1, la presunción de conocimiento de la ley, que se encuentra en el artículo 8 del Código Civil. Presunción de conocimiento de la ley que para muchos autores, más que ser una presunción, es una ficción, puesto que se sabe que esto no es real, la ley no es conocida realmente por todos, pero la presunción existe porque con esto lo que se busca es seguridad jurídica, es decir, que nadie pueda alegar ignorancia de la ley, que nadie pueda desobedecer la ley usando como argumento simplemente desconocer la ley, sino que la ley es obligatoria porque es conocida por todos los habitantes de la República. Esta presunción, si es que la queremos considerar presunción, es una presunción de derecho, no admite prueba en contrario. Sin embargo, y esto lo iremos viendo paulatinamente, hay materias en que el legislador admite alegar desconocimiento de la ley. ¿Ya? Para que lo entendamos. No se puede alegar desconocimiento de la ley. Tanto así que si se llegase a alegar desconocimiento de la ley, el Código advierte que se estará plasmando en ese caso una presunción de mala fe. Se presume de mala fe a aquel que alega desconocer la ley. Esto lo veremos cuando estudiemos los vicios de la voluntad. Pero aún así hay ciertas materias en que el legislador permite alegar desconocimiento de la ley. Y una de esas materias, para que no se queden con la duda, es en el derecho tributario. En ciertos casos se permite alegar desconocimiento de la ley. Ya lo veremos, como les digo, con más calma cuando lleguemos a temas más pertinentes con este artículo, particularmente cuando veamos el error, y en especial el error de derecho, vamos a hablar de este tema. Número 2. El artículo 14 también se refiere a la fuerza obligatoria de la ley, puesto que señala que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República. Es decir, el artículo 14 marca lo que conocemos como la territorialidad de la ley. La ley es obligatoria dentro del territorio, entendiendo por territorio el suelo, el mar territorial, el espacio aéreo, etc. Número 3. Los artículos 15 al 18 marcan lo que conocemos como la extraterritorialidad de la ley. La extraterritorialidad. Como la ley también podría llegar a ser obligatoria fuera del territorio nacional, fuera de Chile. Artículos 15 al artículo 18. Extraterritorialidad de la ley. Número 4. Siempre dentro de lo que es la fuerza obligatoria de la ley. El artículo 9 se refiere a la retroactividad de la ley. Señala que la ley regirá siempre hacia el futuro, que no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, el Código reconoce que la ley podría tener efecto retroactivo en ciertos casos. No es habitual que lo tenga, de hecho la regla general es que la ley rige solo hacia el futuro, pero por ejemplo, tienen efecto retroactivo las leyes interpretativas, puesto que se entienden incorporadas a la ley que están interpretando. Entonces ahí hay una demostración objetiva de cómo una ley sí podría tener efecto retroactivo. Y número 5, dentro de estos ejemplos que estamos viendo de cómo el título preliminar
destaca lo importante que es la ley, es el artículo 10 del Código Civil, que señala cuál es la sanción en caso de inobservancia de la ley. El artículo 10 señala: los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, a menos, claro está, que la propia ley señale una sanción distinta. Este artículo 10 es tremendamente importante porque más adelante, cuando estemos estudiando acto jurídico, veremos que a partir del artículo 10 y en relación con otros artículos, como el 1466 y el 1682, vamos a concluir que al vulnerarse una ley, civilmente hablando, la consecuencia es la nulidad absoluta. Repito los artículos, que de todas maneras se verán más adelante. Artículo 10, artículo 1466, específicamente en la parte final, y el artículo 1682. Todo esto entonces vinculado con la fuerza obligatoria de la ley. Continuamos. Tenemos también, dentro del título preliminar, normas relativas a la interpretación de la ley. La interpretación de la ley. Estas normas relativas a la interpretación de la ley, ya ustedes, estas son más conocidas, se encuentran desde los artículos 19 al 24, donde están los conocidos elementos de interpretación, elemento gramatical, elemento lógico, elemento sistemático, etc. Pero hay también otros artículos que se refieren a la interpretación, como son el artículo 4 y el artículo 13, que son artículos pertinentes a el denominado principio de especialidad. Principio de especialidad, o sea, la interpretación como tema no solamente agotada en los artículos 19 al 24, que son los más conocidos, sino también acá de los artículos 4 al 13. Bien. Continuamos. Respecto a la renunciabilidad de los derechos. A la renunciabilidad de los derechos, tenemos el artículo 12, que también es un artículo que lo iremos señalando en varias ocasiones, que señala que los derechos que la ley confiere pueden ser renunciados. ¿Hay límites a la renuncia? El derecho ajeno, la propia ley, el que esté, por ejemplo, en un contrato prohibida la renuncia. Pero más allá de las excepciones, la regla general es que los derechos pueden ser renunciados. Si yo quiero, por ejemplo, renunciar al derecho que tengo a que un alumno me pague lo que me debe, yo puedo renunciar. Si el alumno quiere renunciar al derecho que tiene a que yo le entregue material de clases, puede renunciar. En fin, la regla general en el derecho privado es que los derechos sean renunciables. Por lo menos los derechos que denominamos derechos patrimoniales. Obviamente hay derechos irrenunciables. Por ejemplo, el derecho a pedir alimentos es irrenunciable. O los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la vida, son irrenunciables. Pero en general, en el derecho civil, y sobre todo desde el punto de vista patrimonial, los derechos son renunciables. Siguiendo con los temas, y en algo que suele estar en los últimos años bastante de moda y que está muy ad hoc con el día de hoy, 8 de marzo, es la igualdad de género reconocida en el Código Civil. Esto se los explico solamente por si de repente les tocase con algún profesor que les pregunte sobre este punto. Mal que mal, el tema, como ustedes saben, está de moda, con bastante polémica siempre, y es posible que algún profesor por ahí les diga, bueno, ¿y qué dice el Código Civil al respecto? Y uno dirá, bueno, pero ¿qué va a decir el Código si el Código es del siglo XIX? Pero algo dice. Podremos estar de acuerdo o no con lo que dice, esa es otra historia.
Pero está el artículo 25 que dice, lo voy a leer, las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Es decir, el código en este primer inciso dice que las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes se toman en sentido que engloba tanto al hombre como a la mujer. Advierte luego el artículo, por el contrario, dice, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo a menos que expresamente las extienda la ley a él. O sea, todo lo masculino comprende tanto masculino como femenino. Lo femenino, en cambio, se refiere solo a lo femenino, y en cualquiera de ambos casos habrá que estarse al contexto de la norma para ver si eso se aplica de esa manera o si acaso se hace al respecto alguna excepción. Insisto, no estamos nosotros ponderando si vamos a estar o no de acuerdo con lo propuesto, pero es lo que el código dice. O sea, si les preguntan, algo aparece, sería el artículo 25. Continuemos. En un artículo muy importante, el código clasifica a las personas según la edad. Aparece la clasificación de las personas según la edad. Artículo 26 del Código Civil. Mucho cuidado con esto porque aquí suelen caerse bastante en el análisis de este artículo. De acuerdo al artículo 26, y esto que vamos a ver ahora no tiene discusión alguna, por favor, las personas se dividen de acuerdo a la edad, en dos grandes grupos, marcándose el límite por la edad de la pubertad, que es 12 años para la mujer, 14 años para el hombre. Así entonces tenemos a los impúberes y a los adultos. Se es impúber desde el nacimiento y mientras la mujer no cumpla 12 años, ni el hombre cumpla 14, son impúberes. Son adultos la mujer desde los 12 años y el hombre desde los 14 años. Ahora bien, el impúber se divide en dos, marcándose el límite en los 7 años. Dos tipos de impúber. El que no ha cumplido 7 años aún se llama infante o niño. Y el que ya cumplió 7, pero todavía no cumple ni 12 ni 14, se llama impúber propiamente tal. Impúber propiamente tal. El adulto, a su vez, también se subdivide, siendo el límite los 18 años de edad. El adulto, o sea, la mujer de 12 y el hombre de 14, que aún no cumplen 18, se llama menor adulto. Y el que ya cumplió 18 y desde allí en adelante se llama mayor de edad. Estos conceptos son muy importantes porque si en el examen entonces les preguntan, de acuerdo a la ley, quiénes son adultos, y uno tiene la costumbre de decir el adulto es el que ya cumplió 18, fíjense cómo no es así. El adulto es la mujer que ya cumplió 12 y el hombre que ya cumplió 14. Y esto no está sujeto a análisis, ni a discusiones, ni nada. Es puro código. Artículo 26 del Código Civil se refiere
a este tema. De aquí en adelante, entonces, estas palabras las usaremos en el contexto que corresponde. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No olviden que dentro del grupo pueden hacer todas las preguntas que estimen pertinentes y yo de ahí las voy contestando. Sigamos. Dejando de lado el tema de las personas, seguimos en el título preliminar. También aparece en el título preliminar lo relativo al parentesco. El parentesco. Tampoco voy a profundizar acá, más adelante veremos el tema en otra clase. De hecho, si ustedes se fijan, está programada por ahí una clase sobre parentesco. El parentesco aparece en el título preliminar, desde el artículo 27 al artículo 31. Ahí está desarrollado el parentesco, artículo 27 al 31. Ahí el código explica lo que es el parentesco por consanguinidad y lo que es el parentesco por afinidad, explicándose además para ambos casos qué son la línea y el grado. Recordando que la línea y el grado son los elementos que se emplean para computar el parentesco. Todo esto aparece ahí entonces dentro del título preliminar. O sea, fíjense cómo el título preliminar tiene una gran variedad de temas. La renunciabilidad de los derechos, el parentesco, las personas según la edad, la interpretación de la ley. Trata temas bastante disímiles, pero muy importantes dentro del derecho civil. Asimismo, también encontramos de manera superficial nada más, porque el código acá no profundiza, pero igual trata el tema de la filiación, entregándose a esto principalmente dos artículos, que son los artículos 33 y 37. Artículos en los cuales el código se refiere a la filiación. Insisto, no en detalle, porque el detalle de la filiación viene luego en el libro de las personas. Pero algo hay sobre filiación en los artículos citados. Por ejemplo, el artículo 33 dice: tiene el estado civil de hijos respecto de una persona aquellos cuya filiación se encuentra determinada en conformidad a las reglas previstas por el título séptimo del libro primero de este código. O sea, no es mucho lo que dice, pero algo hace referencia a la filiación. El artículo 33. Y el artículo 37 se refiere a que la filiación puede estar determinada respecto de ambos padres o respecto de solamente uno de ellos. No es gran tema, pero algo hay sobre filiación en estos artículos. Luz María me pregunta, ¿entonces el menor adulto es el impúber que aún no cumple los 18 años? No, porque la calidad de impúber se abandona cuando la mujer cumple 12 y cuando el hombre cumple 14. El menor adulto es el que ya cumplió 12 o ya cumplió 14, pero que aún no llega a los 18. O sea, el menor adulto es un adulto que aún no ha llegado a la mayoría de edad. Con esto hay que tener tremenda claridad, porque enredarse con esto en un examen puede perfectamente costar el examen, así que cuidado. Siguiendo en el título preliminar, nos encontramos con que en el artículo 41 el código clasifica a los hermanos. ¿Se acuerdan que luego en sucesorio uno esto lo va analizando? Esto, les recuerdo los conceptos: los hermanos de doble conjunción y los hermanos de simple conjunción. Bueno, eso lo explica el artículo 41 dentro del título preliminar. Los hermanos de doble y de simple conjunción. Cuando estemos en sucesorio vamos a entender el trasfondo de esto, y ahí, no ahora, ahí vamos a explicar, aunque es bastante obvio tal vez, pero de todas formas, qué significa ser hermano de doble conjunción y qué significa ser hermano de simple conjunción. El artículo 42, un artículo con el cual hay que tener bastante cuidado, señala quiénes son las personas que deben ser oídas toda vez que se deba oír a los parientes. O sea, cuando una norma legal diga
que para tal o cual efecto, para tal o cual materia, se debe oír a los parientes, el artículo 42 explica quiénes son las personas que deben ser oídas. Cuidado, el artículo 42 no nos dice quiénes son parientes, sino que dice, cuando ustedes se encuentren en una norma que se deba oír a los parientes, las personas que deben ser oídas son las que aparecen en el artículo 42. Y quiero que tengan cuidado especialmente, porque dentro de las personas que deben ser oídas, si ustedes miran el artículo 42, verán que aparece el cónyuge. Pero el cónyuge no es pariente. El artículo no dice que el cónyuge sea pariente. El artículo dice que cuando haya que oír a los parientes, dentro de esas personas que deben ser oídas, está el cónyuge. Por ejemplo, para una interdicción podría ser necesario oír a los parientes. Entonces no confundan oír a los parientes con quiénes son o no son parientes. El artículo 43, que es otro artículo del cual hablaremos más adelante, y lo vamos a ir recordando de tanto en tanto, señala quiénes son representantes legales de una persona, quiénes pueden tener la calidad de representante legal de una persona. Así entonces el artículo 43 dispone que pueden ser representantes legales de una persona el padre o la madre, el tutor o curador y el adoptante. Más adelante veremos qué significa ser representante, qué significa ser representante legal y cómo todo eso va coordinándose con lo que dispone el artículo 43, que en este momento solo quiero destacar que se encuentra en el título preliminar y que por ende tiene aplicación por lo pronto, a lo largo de todo el Código Civil. Sigamos. El artículo 44, que es probablemente uno de los artículos más recordables del Código Civil, es un artículo que se refiere a lo que nosotros podemos entender como la imputabilidad. La imputabilidad. Puesto que el artículo se refiere tanto a la culpa como al dolo. La culpa y el dolo. Respecto a la culpa, no la define, sino que la gradúa. Señala que existe culpa grave, culpa leve, culpa levísima, y luego analiza en qué consiste cada grado de culpa, qué significa culpa grave, qué significa culpa leve, qué significa culpa levísima. Y luego de hacer aquello, el mismo artículo 44 en la parte final define dolo. Desde luego, durante el curso hablaremos de la culpa y vamos a hacer una clase completa además sobre el dolo. Ojo, porque el artículo 44 tiene un artículo que va, con el cual va de la mano. Y ese artículo, que también lo veremos en su momento, es el artículo 1547. El artículo 1547. Así que cuidado con esos dos artículos. Artículo 44 y artículo 1547 son dos artículos muy importantes que se tienen que estudiar en conjunto y que en su momento tendremos la oportunidad de echarle una mirada. Artículo 44 y artículo 1547. Bien, me está preguntando, déjenme ver el nombre porque lo vi por acá. Francisca me dice, necesito que explique lo de los parientes que deben ser oídos nuevamente. Solamente indicar que el artículo 42 dispone quiénes son los parientes, o quiénes son las personas, mejor dicho, que deben ser oídas cuando alguna norma diga que para sea el efecto que sea, se deba oír a los parientes. Entonces, hay muchos artículos por ahí que dicen deben ser oídos los parientes.
Y uno dice, chuta, ¿y quiénes deberán ser oídos? ¿Quiénes serán estos parientes? El artículo 42 menciona quiénes son. Lo que yo les aclaro es que eso no significa que el código esté reconociendo que todas esas personas sean parientes, porque no es así. El código solamente está diciendo que esas personas deben ser oídas cuando se deba oír a los parientes. Esas personas deben ser oídas cuando se deba oír a los parientes, pero no que sean parientes propiamente tal. Esa es la explicación. No sé si eso era lo que estaba necesitando la compañera o no. Ahí que ella me conteste y me diga si acaso está bien con esa explicación o requiere que lo veamos de otra manera para que lo pueda entender bien. Recuerden que acá no hay vergüenza, ¿ya? Si no logran entender algo o con algo se enredan o se complican, lo tienen que decir. No hay acá temores ni nada de chuta. Si digo esto, el profesor me va a retar o va a pensar algo. No. Ustedes, cualquier cosa que quieran preguntar, la pregunta. De todas maneras, yo acá en el grupo de WhatsApp les acabo de dejar un video donde aparece la explicación de la relación que tienen los artículos 44 y 1547, más en detalle por si alguien quiere echarle una mirada con más calma. Así que ahí tienen un pequeño material complementario para que lo tengan a mano. Así como el artículo 44 trata lo que podemos llamar la imputabilidad, el artículo 45 trata la inimputabilidad. O sea, se va al otro extremo. Fíjense que los dos artículos están juntos. Lo pueden incluso ustedes anotar en sus códigos. Todo el artículo 44, imputabilidad. Y artículo 45, inimputabilidad. El 45 establece lo que se entiende por fuerza mayor y por caso fortuito, que también más adelante en el curso lo vamos a ver con más detalle. Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto que no es posible de resistir. El imprevisto que no es posible de resistir. Eso entonces respecto a el artículo 45. Vean entonces la relación que hay entre ambos artículos. Esto no es casualidad. El 44 la imputabilidad y el 45 la inimputabilidad. Ahí Pablo coloca un ejemplo, el COVID-19 como ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, no sé si hoy, pero en su momento lo fue. Continuemos. El artículo 46, alejándose ya de los temas tratados por el 44 y el 45, señala el concepto de caución. Dice, caución es toda obligación que se contrae para asegurar el cumplimiento de otra obligación propia o ajena. Toda obligación que se contrae para asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. Y aquí donde los alumnos siempre piden que uno les explique cuál es la diferencia o cuál es la relación que existe entre la garantía y la caución. La relación que existe entre la garantía y la caución. Lo vamos a explicar ahora. La relación entre garantía y caución. A ver. Ustedes saben que dentro del derecho, existen diversas instituciones cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de obligaciones. Hay varias instituciones que tienen ese afán, asegurar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué instituciones conocen ustedes? Denme ejemplos, yo espero que me respondan. ¿Qué instituciones conocen ustedes que tengan por finalidad asegurar el cumplimiento
de una obligación. Vayan dando nombres, vayan disparando. Carla dice la hipoteca. La voy a colocar acá. La hipoteca. ¿Qué otra institución conocen? Elizabeth dice la prenda. Igual que Patricio. La prenda. Tenemos la hipoteca, tenemos la prenda. ¿Qué otra institución que tenga por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación? La cláusula penal, dice Elizabeth. Bien. La vamos a colocar acá. Cláusula penal. La solidaridad, dice Patricia. La solidaridad. La solidaridad que tenga su origen en la voluntad. Porque también hay una solidaridad que puede tener su origen en la ley. Esa la voy a colocar acá. La solidaridad que puede tener su origen en la ley. Ya, otros ejemplos que yo les voy a dar. El derecho legal de retención también es una institución que sirve para asegurar. El derecho de prenda general, o también conocido como derecho de garantía general. Y hay otros más también. Fíjense que estas instituciones que pueden tener por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación, pueden tener su origen en la voluntad o pueden tener su origen en la ley. Algunas instituciones se originan en una declaración de voluntad, algunas se originan por disposición legal. Todas estas instituciones son garantías. Hablar de garantía, ocupar la palabra garantía, es para referirse a todas aquellas instituciones que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligación. No importa el origen que tengan, se llaman garantías. Pero, cuando el origen de la garantía es la voluntad, se les llama más propiamente caución. O sea, la caución es un tipo de garantía cuyo origen es la voluntad. Garantía es el género, caución es la especie. De todas maneras, les dejé ahí en el WhatsApp un video breve, es como de 7 minutos, 8 minutos, en que yo explico lo mismo que está explicado acá, pero si lo quieren ver explicado con palabras distintas, ahí pueden encontrar esa referencia para que le echen una mirada. La relación, porque no es una cuestión de diferencia, más bien de relación entre garantía y caución. Sacada la foto, vamos a enviar. Esto entonces respecto al artículo 46. Sigamos. No olviden que cualquier duda me la van dejando ahí en el chat. Siguiendo en el título preliminar, artículo 47, ya estamos yendo prácticamente artículo por artículo. Nos encontramos con artículo 47, las presunciones. El código en el artículo 47 define lo que es una presunción. Y dice, ojo, da un concepto bastante sencillo de captar. Dice, se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. O sea, presumir es simplemente de algo conocido, deducir algo desconocido. Por ejemplo, ¿cómo le habrá ido a María en su examen? Mira, la verdad es que no lo sé. Pero si tomamos en cuenta que María siempre ha aprobado sus exámenes,
podemos presumir que lo más probable es que este examen también lo haya aprobado. O sea, de hechos conocidos, rescatamos hechos desconocidos. Eso es presumir. Hay muchos tipos de presunciones, pero en el derecho civil hay un tipo de presunción que se llama presunción legal. Y la presunción legal es simplemente aquella presunción que está en la ley. Cuando la ley presume, por ejemplo, el poseedor se presume dueño. La concepción, se presume que la concepción ha precedido al nacimiento, etcétera, etcétera. Esas son presunciones legales, porque están en la ley. Y estas presunciones legales se dividen en dos. Las que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba en contrario. Si la presunción admiten prueba en contrario o no admiten prueba en contrario. Cuando admite prueba en contrario, se llama simplemente legal. O sea, no es lo mismo presunción legal que simplemente legal. La legal es la que está en la ley. La simplemente legal está en la ley y admite prueba en contrario. Si no admite prueba en contrario, se llama de derecho. Las presunciones de derecho también son legales porque están en la ley, pero no admiten prueba en contrario. Yo recién les di dos ejemplos de presunciones. Les dije primero la presunción que tiene el poseedor. Cuando el código dice el poseedor se presume dueño. Esa presunción es simplemente legal. Admite prueba en contrario. Pero también les di otro ejemplo. Les dije, se presume de la época del nacimiento, la de la concepción, etcétera, etcétera. Esa presunción de concepción, esa es de derecho. Esa no admite prueba en contrario. Ahí tenemos entonces lo referente a las presunciones. Iremos obviamente hablando de este tema más adelante también, pero recogido el título preliminar, en este caso, en el artículo 47. Sigamos, ya nos va quedando un poquito. De los artículos 48 al 50, desde el 48 al 50, el código se refiere a algunas reglas sobre cómputo de plazos. Sobre cómputo de plazos. No está la teoría del plazo tratada en el título preliminar, esa está más adelante en obligaciones y algo también en el libro tercero. Ya lo veremos ya, de hecho tenemos una clase sobre esto. Pero, de todas maneras, algo sobre reglas de cómputo de plazos se entrega el título preliminar, estando entre los artículos 48 y 50. Por ejemplo, los plazos de días son de días corridos, a menos que la ley diga lo contrario. Pero si no se dice lo contrario, los plazos de días son de días corridos. ¿Qué significa esto? Que se cuentan todos los días. Los festivos, los domingos, todos los días. A menos que la ley diga que serán solamente los días hábiles. Pero si nada dice la ley, todos los plazos de días deben ser entendidos de días corridos. Así también el código acá señala que los plazos de días deben ser de días completos. O sea, se inician a la medianoche y terminan a la medianoche. Esto es muy importante, porque si por ejemplo hoy, 8 de marzo, debe comenzar un plazo de días, el primer día a computar ya tiene que ser el día de mañana, porque el 8 de marzo ya comenzó, son las 7:30 de la tarde. Ya no estamos en posibilidad de computarlo como día completo, entonces el plazo de días siempre comienza a contarse al día siguiente. A mí me dicen, por ejemplo,
Son las 7:30 del 8 de marzo. Y ahora tiene 5 días para cumplir. El primer día que yo cuento es mañana. El 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Esos son mis 5 días. Y el plazo de días siempre termina a la medianoche. En cambio, un plazo de meses o un plazo de años comienza a correr de inmediato. Si a mí me dicen hoy, a esta hora, que hay un mes para cumplir, yo empiezo a contar hoy, 8 de marzo, y el mes termina el 8 de abril. El mes siempre debe terminar en el mismo día correlativamente al que se inicia. Comenzó el primero de un mes, termina el primero de otro mes. Comenzó el 10 de un mes, termina el 10 de otro mes. Sin embargo, si el día de inicio no existe en el mes en el que termina, por ejemplo, el plazo de un mes comenzó a correr el 30 de enero. Yo no hice perfecto. Si es un mes, debe ir del 30 de enero al 30 de febrero. Ah, pero chuta, febrero no tiene 30 días. El código señala que en ese caso el plazo termina el último día del mes. O sea, si el plazo comenzó a correr el 30 de enero, debiera terminar el 30 de febrero, pero no hay 30 de febrero, termina en el último día de febrero, que será probablemente el 28 de febrero, salvo que fuese año bisiesto, en cuyo caso será el 29. Esa explicación también la da el título preliminar en los artículos que van del 48 al 50. Pregunta Jennifer si en el código hay plazos de horas. Sí, hay varios. Uno de ellos está en el pacto comisorio calificado de la compraventa, en que se señala que ahí el comprador tiene un plazo de 24 horas para enervar una acción. Ojo que 24 horas no es lo mismo que un día, porque repito, siendo las 7:30 de la tarde, si a mí me dicen hoy que tengo un plazo de un día, significa que mi plazo termina mañana 9 de marzo a la medianoche. En cambio, si me dicen hoy, 8 de marzo, que tengo un plazo de 24 horas, yo debo comenzar a contarlo desde ahora. 7:30 de la tarde de hoy hasta las 7:30 de la tarde de mañana. No es lo mismo un día que 24 horas para efectos de cómputos de plazo en materia de derecho. Bien, por último, como último tema, el artículo 51, perdón, no es el último artículo del título preliminar, pero es el último que vamos a ver hoy día. El 51 solamente indica que cuando las leyes contengan medidas de extensión, de peso o de duración, se aplican las reglas generales. O sea, si el código nos habla de metros, de kilómetros, de kilos, de horas, se aplican las reglas generales, es decir, un kilo son 1000 gramos, un kilómetro son 1000 metros y así sucesivamente. O sea, no se alteran las reglas sobre peso, cuenta, medida, duración dentro del código. Como ven entonces, dentro del título preliminar, temas bastante variados y que tienen aplicación a lo largo del Código Civil y en su gran mayoría también a lo largo del resto del ordenamiento jurídico. Bien, esto ha sido la clase del día de hoy, entonces, nuestra primera clase. Ustedes me dicen ahora si hay alguna duda y de todas maneras me despido por hoy. Mañana retomamos, no lo olviden, a las 5 de la tarde, nuestra primera clase de mañana, que tratará sobre los principios inspiradores del derecho civil. Y nuestra segunda clase será alrededor de las 6:30 y veremos un paralelo entre la ley y la costumbre. Cada clase trata un tema que termina, salvo excepciones más adelante de temas que son muy largos,
pero en la gran mayoría, prácticamente en el 90% de las clases, estas tratan temas que terminan como ha sido la clase del día de hoy. Bien, nos vemos entonces, que estén muy bien. Hasta mañana, saludos cordiales. Chao, chao.